El reloj de la historia. En el tic-tac constante del universo, el tiempo ha sido el gran escultor de la existencia humana. Desde las arenas del reloj en la antigua Roma hasta los segundos que marcan nuestros dispositivos digitales, cada época ha sido definida por cómo medimos y valoramos nuestros momentos. En este viaje a través de El reloj de la historia, exploraremos cómo las rutinas diarias han evolucionado, comparando la vida de una mujer en la antigua Roma con la de una mujer independiente del siglo XXI. Descubriremos que, aunque separadas por milenios, ambas comparten la eterna búsqueda del equilibrio entre el deber y el placer, la familia y el yo, la supervivencia y la trascendencia. Acompáñanos en esta odisea temporal y despierta tus sentidos a la rica travesía del pasado y presente. 6 de la mañana, el amanecer de la mujer de antigua Roma. Con el primer destello del amanecer, la mujer romana se levantaba para realizar sus tareas de limpieza, simbolizando pureza y orden, antes de preparar un desayuno de pan y aceitunas hechos a mano con gran esfuerzo. Despertar de la mujer del siglo XXI. A la misma hora, pero con siglos de diferencia, la mujer moderna comienza su día activando su escoba eléctrica, una herramienta que le permite mantener su hogar limpio de manera eficiente. Mientras la tecnología se encarga de la limpieza, ella se prepara un desayuno nutritivo y energizante con tostadas y zumo de naranja fresco, poniéndose al día con las noticias de fondo, en el televisor. 7 de la mañana, gestión del hogar en Roma. Mientras el sol ascendía, la mujer romana dirigía a los sirvientes en las tareas domésticas y se dedicaba a la educación de sus hijos, transmitiendo valores esenciales. Planificación moderna. En este mismo momento, la mujer del siglo XXI se sube a su coche eléctrico, una elección consciente para reducir su huella de carbono y cuidar el medio ambiente. Mientras conduce, sus hijos disfrutan de la música en línea, creando un ambiente alegre y conectado mientras se dirigen a la escuela. La tecnología y la sostenibilidad se entrelazan en su rutina diaria, marcando una diferencia positiva en su vida y en el mundo que los rodea. 8 de la mañana, rituales y religión en Roma. La hora siguiente se reservaba para actividades religiosas, honrando a los dioses protectores del hogar con rituales domésticos. Comienzo de la jornada laboral contemporánea. En contraste, la mujer actual puede estar iniciando su jornada laboral, ya sea liderando su negocio o colaborando en espacios de trabajo, con un enfoque de liderazgo con su gestión eficiente del tiempo. 9 de la mañana, la vida social en Roma. A medida que la mañana avanzaba, la mujer romana podía participar en eventos sociales y culturales, fortaleciendo su posición y la de su familia dentro de la sociedad. Productividad en el siglo XXI. Por otro lado, la mujer moderna está en pleno apogeo de su productividad laboral, manejando proyectos, reuniones y tomando decisiones clave para su carrera o negocio. 12 del mediodía, el mediodía romano. El mediodía era un momento para que la mujer romana supervisara la preparación de la comida principal del día y disfrutara de un breve descanso con su familia. Pausa contemporánea. Al mismo tiempo, la mujer del siglo XXI se toma un momento para almorzar, a menudo optando por opciones saludables y tal vez un breve momento de descanso o una caminata para despejar la mente. 3 de la tarde, tarde en Roma. En la tarde, la mujer romana podría dedicarse a tareas más personales o continuar con la gestión del hogar y la educación de los niños. Tarde moderna. Después de una mañana llena de actividades intensas, la mujer moderna se sumerge en la rutina de llevar a sus hijos a sus diversas actividades. La ciudad se convierte en su escenario, y ella se apresura con un toque de estrés, siempre atenta a la puntualidad. Entre clases, deportes y otros compromisos, su tiempo se fragmenta en pequeños momentos, pero su determinación sigue intacta. 6 de la tarde, anochecer en Roma. Con la llegada del anochecer, la mujer romana cerraba sus actividades diurnas. El hogar se llenaba de la cálida luz de las lámparas de aceite, y la familia se reunía alrededor de la mesa para compartir la cena. Conversaciones, risas y lazos familiares se tejían en ese momento, creando recuerdos que perdurarían a lo largo de los siglos. Cierre del día laboral actual. Al mismo tiempo, a medida que el sol comienza a ocultarse, la mujer independiente del siglo XXI concluye sus tareas laborales. Revisa meticulosamente su lista de pendientes, asegurándose de que todo esté en orden para el día siguiente. Luego, se prepara para su sesión en el gimnasio, un espacio donde no solo busca mantenerse en forma, sino también donde valora y cuida su imagen personal y bienestar, reflejando la importancia de la salud y la autoestima en la vida contemporánea. 8 de la tarde, noche en Roma. Cuando las estrellas comenzaban a brillar en el cielo romano, la mujer de la antigua Roma se sumergía en una atmósfera de tranquilidad. La noche se convertía en un santuario para la socialización, donde las familias y amigos se reunían para compartir experiencias y anécdotas. Era también un tiempo para el descanso y la reflexión, un momento para repasar los eventos del día y contemplar los planes para el mañana.
En la serenidad de la noche, se tejían los sueños y aspiraciones para el futuro. Cuando el reloj marca las 8 de la noche, la mujer del siglo XXI se convierte en la guía de sus hijos, ayudándoles con los deberes escolares y fomentando su curiosidad y aprendizaje. También se transforma en una consejera sabia para su pareja, ofreciendo claridad y apoyo en los asuntos laborales con paciencia y una sonrisa. Tras un día lleno de logros y multitareas, se concede a sí misma unos merecidos momentos de relajación, quizás con un libro en mano o una melodía suave, cerrando el día con una nota de paz y satisfacción personal. En el paso del tiempo, cada segundo nos recuerda que, aunque los siglos nos separan, las ventajas de nuestra era deben ser abrazadas con gratitud. Aprovechemos la tecnología, la sabiduría y las oportunidades que tenemos hoy para construir un mañana que honre tanto nuestro rico pasado como nuestro brillante futuro.